Dios les bendiga. El día de hoy tenemos nuestro devocional titulado ¿Cómo resolver conflictos? Ustedes saben que el resolver conflictos es una habilidad que vamos adquiriendo con el paso de los años. No se nace con ella, entonces nosotros tenemos que aprender a resolver conflictos para poder tener una vida llena de felicidad, una vida donde las cargas se vayan deshaciendo conforme vamos aprendiendo a cómo hacerlo. Si no sabemos cómo resolver conflictos, vamos a estar cargando con ellos la mayor parte de nuestra vida. Vamos a estar sufriendo, vamos a tener amarguras, vamos a tener enojos, vamos a tener falta de perdón y cada vez nuestra vida va a ser más miserable. Podemos tener todo, podemos tener dinero, carros, casas, podemos tener una profesión, pero si no sabemos resolver conflictos, nuestra vida y las relaciones con las personas va a ser un caos. Cada vez vamos a tener más problemas, más situaciones porque no sabemos cómo resolver. En Romanos 12, 17 y 18 nos dice: pero nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo que vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Fíjense, aquí nos dice 2 puntos principales. Nunca devuelvan mal por mal. Si te hacen mal, tú no vas a vengarte, porque del Señor es la venganza, no es tuya. 2, vivan en paz con todos. Vivan en paz con todos. Pero aquí nos da 2 advertencias. Dice, si es posible. Y otra dice, y en cuanto dependa de ustedes. O sea, sabemos que va a haber personas que no van a querer que se resuelva el conflicto, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por resolver, que ese conflicto sea resuelto, ¿sí? Pero todo debe de depender de nosotros. Si la otra persona no quiere, nosotros ya hicimos el trabajo que nosotros debíamos de realizar. Dios reconoce que hay personas con quienes no se puede vivir en paz. No podemos nosotros controlar sus reacciones, pero las de nosotros sí las podemos controlar, ¿sí? Los conflictos no resueltos, fíjense bien, tienen 3 reacciones devastadoras en la vida. Número 1, ¿qué pasa cuando tenemos un conflicto y no está resuelto? Bloquean mi comunión con Dios, no estamos en paz, estamos viviendo una vida de intranquilidad. Esto lo vamos a ver en el primera de Juan dice 4:20, dice. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Es decir, aquí nos está diciendo, estás viendo a la persona y no la amas. ¿Cómo vas a decir que me amas a mí? Sí, a mí no me puedes ver y esa persona que puedes ver no la puedes amar. En la otra reacción devastadora de nuestra vida cuando tenemos un conflicto es obstaculizan mis oraciones. Y esto lo vemos en Primera de Pedro 3:7. Y Primera de Pedro 3:7 dice así. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que no estorben las oraciones de ustedes. Y aquí no nada más le están hablando al marido, nos están hablando a todos, ¿sí? Nos hablan de que si queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos de estar bien con todos. Y el otro obstáculo devastador o la reacción devastadora que puede tener nuestra vida el tener conflictos es obstaculiza mi felicidad. No puedo estar en paz, no puedo estar tranquilo. Ahora, vamos a ver los pasos para resolver un conflicto. Número 1, toma la iniciativa. Y esto es algo bíblico, ¿sí? No debemos de decir, pues que la otra persona me hizo mal, ella es el culpable, que la otra persona me pida perdón. No, debemos de buscar nosotros la manera de que ese problema sea solucionado. No debemos de ignorar el conflicto. Pues ese se le va a pasar. No, el tiempo no cura nada.
Esa es una frase muy dicha, ¿verdad? Que el tiempo lo cura todo. Pues no. Vayan al médico y esténse sentadas ahí en el sillón esperando hasta que se resuelva la enfermedad, a ver si se va a resolver. Pues claro que no. El tiempo empeora las cosas. Entre más pasa el tiempo, más y más se va haciendo más grande esa amargura, ese resentimiento, y cada vez va a ser más difícil poder perdonar a esa persona. Y se va haciendo una herida. Una persona herida siempre va a herir a otros. Una persona que tiene un dolor siempre va a tratar de que los demás quieran sentir el mismo dolor que él. Ustedes dejen una herida ahí y verán que si no la tratan, si no le ponen un antibiótico, ¿qué va a pasar con esa herida? Se va a convertir en gangrena, se va a poder podrir ahí a lo mejor la parte infectada, y a lo mejor hasta nos tienen que quitar esa parte de nuestro cuerpo porque está ya no tiene una solución. Entonces tenemos que buscar la manera de sanar esas heridas. Los problemas se vuelven peores cuando los ignoramos. El enojo se va convirtiendo en resentimiento, el resentimiento en amargura. Entonces, nosotros debemos de buscar la manera de solucionar el problema, escoger el tiempo y el lugar correcto para hablar con esa persona. Pero lo principal, tenemos que orar para que Dios nos muestre las palabras correctas que debemos de decir, y aparte debemos de tener una actitud positiva. Yo no voy a ir a tratar de resolver un conflicto con una persona y voy a ir con mi pensamiento, ay, pero si me dice esto, le voy a contestar esto, ya voy a ir con la actitud negativa, ¿sí? Entonces lo primero debemos de nosotros buscar, ¿verdad? Tomar la iniciativa. Y al no tomar la iniciativa, nosotros estamos tratando el problema directamente. El conflicto, ya les dije, no se resuelve solo. Debemos de tener el valor de enfrentar esos temores y no debemos de encubrir nuestras faltas, ¿sí? Esto lo vemos en segundo de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, ¿sí? Y en primera de Juan 4:18, se los voy a leer, primera de Juan 4:18 dice aquí, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces aquí nos dice que nosotros debemos, si estamos experimentando el amor de Dios, debemos de saber que Dios nos ama y no quiere que estemos en conflicto con las personas, ¿sí? Otro punto para resolver los conflictos es piensa tu parte en el conflicto. Es decir, tal vez la otra persona tiene el 99% de la culpa, pero tú tienes que buscar ese 1% y empezar por ti. Empezar a decir, fallé en esto, me equivoqué en esto, tener humildad y enfrentar nuestra parte. Debemos de ser aquí, pues tratando de buscar que esa persona sienta, ¿verdad? Ese amor que yo tengo hacia ella o hacia él, y que estoy pensando no nada más en mí, estoy pensando en esa persona y en buscar la solución. Esto lo vemos en Mateo 5:9. Mateo 5:9 nos dice, curan la paz. Fíjense, aquí nos dice una promesa. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas de nosotros somos llamadas hijas de Dios? Por lo tanto, debemos de procurar la paz. También viene en Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Por eso es tan importante orar para que Dios nos dé ese discernimiento necesario para poder decir las palabras correctas. Otra parte para resolver conflictos es escuchar al que está herido.
Una persona lastimada siempre va a tratar de lastimar, pero es necesario que nosotros escuchemos a esa persona que está lastimada, que tal vez la lastimamos, que hicimos algo indebido. Debemos escuchar qué es lo que le está doliendo para buscar y pedirle a Dios en ese momento sabiduría y dirección para saber cómo restaurar esa herida. Escuchar es más importante que hablar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque es más importante escuchar que hablar. Santiago 1:18. Déjenme busco Santiago 1:19, perdón. Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Fíjense, esto es tan importante, saber escuchar y saber, a veces es necesario mordernos la lengua cuando va a salir una palabra incorrecta, es necesario a lo mejor hasta mordernos la lengua y no decir lo que va a lastimar a esa persona. Y debemos de considerar la perspectiva del otro, no nada más como nosotros vemos las cosas es como está bien. Tenemos que ver qué es lo que piensa la otra persona para considerar por qué hubo ese problema. Para que pueda haber un conflicto tiene que haber por lo menos 2 personas. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 y 5 dice: No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús no se preocupó nada más porque Él iba a ser crucificado y por todo lo que le estaban diciendo. Él se preocupó por nuestra salvación. Así debemos de preocuparnos por esa persona que está teniendo un conflicto en su salvación, en que su salvación no se pierda por una situación que tal vez es tan fácil de resolver, ¿sí? Y lo último, debemos de decir la verdad con tacto. O sea, yo sé que a lo mejor estuvo mal lo que pasó, lo que me dijo, pero yo siempre debo de buscar que esa verdad sea dicha con amor y no con garrote. Que no quiera yo destrozar a la otra persona por lo que me dijo, que él se sienta culpable o que ella se sienta culpable. Acuérdense que las palabras insensatas lastiman, las palabras que no están pensadas, las palabras que son dichas al aventón, al ahí se va, lastiman, ¿sí? Y las palabras sabias, las palabras que vienen de Dios, sanan a las personas. Entonces nosotros debemos de dar amor y de esa manera esa persona va a poder recibir ese perdón no nada más nuestro, sino también de Dios. Atacar el problema, debemos de atacar el problema, no a la persona. Debemos de odiar sus actitudes, mas no a la persona, ¿sí? Proverbios 2:18 dice: Entrar a su casa lleva a la muerte en el camino a la tumba. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. O sea, si nosotros queremos lastimar a alguien, directamente la vamos y le damos muerte, ¿verdad? Es muy fácil hacer eso. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Queremos parecernos más a Cristo? Debemos de enseñarnos a hablar con amor. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es nuestra obligación, fíjense, aquí nos lo está diciendo, hablar siempre con amor, hablar siempre a las personas
tratando de que esas personas entiendan que lo primordial es el amor de Dios que se va a demostrar por medio de nosotros. Dios les bendiga y espero que este tema haya sido de bendición como lo fue para mí. Las amo en el nombre de Jesús. Amén.